y originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. En días donde lo jurídico, lo judicial cobra mucha importancia, sobre todo por estas tierras, recibimos con mucho agrado, como cada martes y cada jueves, al doctor Oscar Testa con los temas judiciales. ¿Cómo va, Oscar? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, una línea. ¿Se sorprendió las declaraciones del doctor Andruet ayer? Digamos que yo conocía el pensamiento del doctor Andruet, por lo tanto no me sorprende demasiado, pero sí, digamos, es importante la crudeza con que planteó su forma de ver y de entender con lo que está pasando con el juicio, ¿no? Realmente la sorpresa es que alguien desde adentro, ¿no? De alguien que elevó la causa a juicio, por otra parte. Sí. Esté planteando en esos términos, ¿no? Exactamente. Me parece que el doctor Andruet es uno de los jueces capaces de hablar sin filtro en ese tipo de cuestiones. Es decir, normalmente casi todos de alguna manera usan ciertas cuestiones más diplomáticas para expresarse o no comprometerse demasiado. No es el caso de... Conceptos alambicados, como se dice. Puede llamarlo de esa manera. Sí. Que ya de por sí eso del alambique tiende a ser un concepto alambicado. Exactamente. Bueno, pero usted cree que las cosas que dice se apegan a lo que está pasando. Yo creo que más o menos lo mismo hemos estado diciendo aquí. Es decir, eso de que aparecen los testigos y van más a defenderse que a aportar elementos que tienen que ver con lo que es la acusación en sí misma. Sí, a mí me parece que esto de decir que el juicio va para cualquier lado. Que va para cualquier lado también es cierto. Es decir, lo que sí se podría precisar en el sentido de, uno inmediatamente tiende a preguntarse por qué si el tribunal está dejando en manos de las partes la forma en que se lleva adelante el juicio, simplemente actuando como un observador imparcial que en definitiva terminará resolviendo en función de la acusación que se practique. ¿Por qué la Fiscalía está permitiendo ese tipo de oscilaciones? Y bueno, sí, tenemos que recordar también que la Fiscalía puede variar en algún momento determinado la acusación. Yo creo que de alguna manera apunta un poco a ese tipo de cuestiones también. Es decir, tratar de ver si se puede afirmar en lo que es la acusación practicada por el doctor Pizarro, o si aparecen algunos otros elementos de convicción lo suficientemente fuertes como para poder generar una acusación diferente, poder hacerla con elementos que se vayan produciendo a lo largo del juicio. Es decir, otra razón no existe para que, se produzcan esta serie de cuestiones, de testigos que no van a aportar absolutamente nada, de testigos que van a hablar de cuestiones que refieren a hipótesis totalmente diversas de la acusación, en algunas de ellas que incluso ya han sido descartadas, pero bueno, esa es la cuestión, así está siendo llevado el juicio. De hecho, esta mañana está declarando la hermana del acusado. Realmente es un testimonio que uno a ciencia cierta no sabe para qué están prestándolo. Pero claro, pero es algo absolutamente inútil, es decir, no va a aportar absolutamente nada. Eso ya es sabido de antemano, y muy probablemente los testigos que aún faltan declarar vayan a seguir más o menos por el mismo camino. Tenemos que ver que de acuerdo a la planificación original del juicio ya estaríamos llegando prácticamente al final. Estaban previstos más o menos 3 meses de juicio, pasó desde el 14 de marzo, el 14 de junio estaríamos cumpliendo los 3 meses. Sí, ya está la 12ª semana. ¿Sí? Exactamente, por lo tanto deberíamos estar cerca del final de la audiencia, y con más razón si ya sabemos que algunos testigos que se esperaban en su declaración no van a declarar porque ya fueron incorporados por su lectura. Hay cuestiones que son muy difíciles de entender o encontrar un fundamento. El juicio está construido desde la lógica Macarrón en el banquillo, porque es el autor moral del crimen de Nora. Exacto. Que contrató sicarios, uno o varios, para que la mataran. Así es. Y facilitó los elementos para que ejecutaran. Pero no se cita a declarar
al único y probado amante confeso Así es. de Nora, que se supone puede alimentar la lógica de una relación conflictiva entre Nora y el esposo. Sin ninguna duda. Y también puede ser hasta un elemento que haya alentado la posibilidad de contratar a alguien para hacerla desaparecer, sin ninguna duda. Pero claro. Sí, tenés un amante, te hago desaparecer, porque encima que tenés un amante, querés la mitad de lo mío, claro. Si nos divorciamos, digamos, todos los caminos conducen a eso. Y para no revictimizarla en un, desde mi punto de vista, falso concepto de la victimización o la revictimización, no la revictimización va por otro lado, no por prescindir de un testigo fundamental de la causa. Eso es así. Bueno, este es un testigo fundamental de la causa, sí, que si no se lo cita va a decir, bueno, entonces, ¿para qué se hizo el juicio? Incluso en los términos de lo que está construida la acusación. Vamos a caer en otra situación, es decir, lo que es la incorporación por su lectura de declaraciones anteriores de los testigos está sumamente restringida procesalmente también, a aquellos casos en los cuales el testigo por determinadas razones no puede comparecer, porque está imposibilitado, porque ha muerto, porque realmente no tiene maneras de declarar. En los demás casos no se debe incorporar. Si y este sería un caso concreto en el cual no debe declarar. Que lo de Nené Gracio, lo del doctor Mazzucchelli se incorpore está perfecto, porque evidentemente ya existen elementos de sobra para estar plenamente justificado. Sí. Pero no en estos otros casos. En estos otros casos directamente no debe incorporarse por su lectura y el testigo tiene la obligación de comparecer y prestar allí su testimonio. Y creo que esa cuestión de no revictimizar a Nora, en definitiva, yo creo que por diferentes caminos se las ha revictimizado durante más de 15 años y sin embargo nunca se ha puesto sobre el tapete tan claramente la necesidad de no revictimizarla como en este caso no citándolo a Albarracín. Bueno, no lo entiendo. Sé que tiene un puño lleno de verdades judiciales, va a tener que optar por algunas y descartar otras. Yo alimentaría la primera, que me parece que fue determinante la cuestión de un fallo en el que usted ha abordado que iba a ser un caso para prestarle atención, sí, y lo terminó siendo. Sin ninguna duda, y terminó siéndolo. Efectivamente, veníamos hablando en las semanas previas de este siniestro en la avenida de Circunvalación de Córdoba, en el cual perdieron la vida 2 personas y resultó con lesiones gravísimas, prácticamente que va a tener que soportar de por vida una tercera persona. Quien lo hacía alcoholizado, lo hacía con metabolitos de cocaína en sangre, de manera zigzagueante, en una situación absolutamente de descontrol en el manejo de su vehículo, que ya había sido encontrado la noche anterior en el mismo estado por una persona que testificó en la audiencia y que precisamente le recomendó que no siguiera manejando porque iba a generar un siniestro como el que ocurrió aquí. Bueno, la Fiscalía había pedido que fuese condenado por dolo eventual, había hecho un alegato muy firme en el sentido de que esperaba que el Tribunal Superior variara definitivamente su visión y su análisis de este tipo de siniestros viales, apuntando también a la existencia de dolo y dejando de lado la tradicional línea de encuadramiento como delitos culposos de estos hechos. El tribunal lo condenó a 9 años de prisión, tal cual había pedido la Fiscalía, como autor de doble homicidio con dolo eventual y un hecho de lesiones gravísimas. Le decomisó el auto y le ordenó la inmediata detención, lo trasladaron a Bower y allí ya ha empezado a cumplir exactamente los 9 años de prisión. Seguramente ya el doctor Sonsina Tudillo, que es el defensor, ha dicho que va a esperar los fundamentos del fallo. ¿El mismo que vino aquí el caso Donoso? El mismo que vino aquí, exactamente. Ha tenido unos cuantos casos el doctor Sonsina Tudillo acá.
No ha sido el caso de Dalmacio el único. Yo lo he tenido como abogado por lo menos en 2 o 3 juicios. Ya ha dicho que con toda seguridad va a casar tratando de encuadrarlo dentro de la culpa y no del dolo. El hecho ya está reconocido hasta por el propio autor. Y bueno, lo que queda ahora por hacer es precisamente eso, esperar que se reciban los argumentos con los cuales la Cámara lo ha condenado por dolo eventual, conocer también los términos de lo que va a ser la casación que seguramente va a interponer la defensa, y también quedan todavía pendientes los reclamos civiles que han interpuesto todas las partes en contra del acusado. También le decomisaron el vehículo, eso es otro dato importante también, el Volkswagen Vento en el cual se conducía. ¿Cuán determinante fue en la condena aquello que usted no había comentado, que una persona que lo reconoció fue y se presentó? Así es. Esto habla de la colaboración ciudadana también. Sin ninguna duda, es realmente un dato muy importante. Está bien, es alguien vinculado con el ambiente judicial porque es un abogado. Sí, pero que realmente podría haberse quedado en el mundo y no pasar absolutamente nada. No manejé porque en ese estado va a ser un desastre. Sí, le quiso ayudar a cambiar la goma, no se podía ni tener parado, no podía coordinar las palabras, se fue con la rueda mal puesta, en un estado calamitoso, y cuando vio la foto de quien había generado el siniestro al día siguiente, lo reconoció que era esa la persona a la cual él había intentado auxiliar en el centro de la ciudad, se presentó, declaró en la fiscalía y también fue y declaró en la Cámara en el juicio. En las cuestiones civiles es importante un dato también. Uno de los demandados es la concesionaria del peaje de la avenida de Circunvalación de Córdoba y de su compañía de seguro. Esto viene a cuenta de que la cuestión previa al siniestro en sí mismo era de que uno de los vehículos se había descompuesto. Había llegado otro vehículo en apoyo para buscarlos a ellos mientras esperaban que llegara la grúa para llevarse el auto roto. Pasó aproximadamente 40 minutos con estas personas entre el guarrail y la banquina de la avenida de Circunvalación. El peaje no apareció nunca los auxiliaron, nunca fueron a alguien a preguntar qué es lo que pasaba, no averiguaron absolutamente nada, no aportaron absolutamente nada, y de esa manera también permitieron que el siniestro ocurriera. Y precisamente yo creo que si la concesionaria es condenada, será realmente un dato sumamente interesante para tener en cuenta respecto de lo que son las responsabilidades civiles de estas empresas, que recaudan con mucho gusto en las cabinas de peaje, pero cuando tienen que devolver servicios suelen ser bastante reticentes en ese sentido. Bueno, una línea, me acordé de usted ayer. No me digas. Sí, bien. Me tiene en cuenta algunos días que hacían los martijueves. No, sí, me acordé porque leí la noticia y pensé en muchas cosas que usted me había dicho siendo juez, como crítica al Poder Judicial. Ocurrió en Nordelta. No sé si leyó la información, que un vecino de la zona, un niño bien pretencioso y engrupido, fue a comprar a un ahí no hay almacenes, veo que se llaman de otra manera. No conozco Nordelta, no me permiten el acceso. Claro, un market. Fue y se robó 1 kilo de lomito, de nalga, no sé, una carne cara, que estaba envasado. El dueño lo registró, lo denunció, porque lo conocía, porque se le había robado, fue a comprar y se roban entre eso. Y creo que fue a las 11 de la mañana y a las 4 o 5 de la tarde ya estaba en libertad. Lo metieron preso, pero rápidamente recuperó la libertad. Si eso ocurre con un chico pobre, necesitado, urgido de robar porque no tiene dónde caerse muerto, la sociedad se escandalizaría. Pero acá hay como una anuencia, ¿no? Sí, se lo toma como es una broma. Exactamente. Se ha querido hacer el pícaro, ha querido provocarlo al dueño del negocio. Sí, se buscan alternativas. Y salió al toque y nadie se escandalizó por esto. No, en cambio en los otros casos estarían criticando la puerta giratoria, estarían pidiendo paredón.
quiero ser claro en esto también. Si es un primario que no tiene ningún tipo de antecedente y todo lo que había hecho era agarrar un paquete de carne, exactamente, tiene que ir, estará 2 o 3 horas, prestará declaración, le pintará los dedos y se va a su casa. Exactamente. Pero bueno, la reacción social no es la misma de acuerdo al color de piel, la vestimenta, el barrio en que vive, el barrio en donde se produce. A mí la reacción social que está muy conducida por comunicadores, sí, medios hegemónicos, ¿no? Porque la ideología... Pero también hay una cosa como instalada en todo eso. Claro, pero el Poder Judicial que no sea, en ese sentido, con un criterio más riguroso. Sí, seguro. Que el Poder Judicial sea clasista, que todo el tiempo esté con vara distinta. ¿De dónde viene este señor que robó? De Nordel. Tan bueno, no es lo mismo que si viene de La Matanza. Bueno, precisamente eso por ahí. No es lo mismo si algo ocurre en el barrio Golf que si ocurre en Oncativo. No, obviamente. Si ocurre en Oncativo no se entera nadie. El problema es que uno vive en el barrio de Oncativo genere un conflicto en otro lugar, donde vive gente de clase media. Ese es el tema. En Oncativo y en tantos barrios marginales hay hechos en cantidad industriales. La lucha y la delincuencia de pobre contra pobre está recontra instalada. Lo que pasa es que no trasciende. Trasciende cuando eso ocurre fuera de el gueto, el radio, en donde está todo permitido. ¿Vio que me acordé bien de usted? Está bien. Hasta el jueves. Hasta el jueves, Oscar. Hasta el jueves.